Bueno, la idea es charlar un poquito sobre diferentes cosas que vemos en la guardia. La verdad que hice más diapos de las que pensaba, así que llegaremos hasta donde lleguemos. Y bueno, un poco discutir algunas cosas, sobre todo porque uno aprende, o sea, a pesar de que uno está en la enseñanza, uno aprende fundamentalmente con los residentes también, en la medida en que también les llegan casos y consultas, de manera que es una actividad compartida. Y lo que hago aquí no es más que mostrar un poco la experiencia que compartimos con los chicos del Austral y también con los del Clínicas. Así que un poco eso, y bueno, por ahí dar algunas cosas, algunas ideas de las cosas que yo hago también para algunos casos en especial. Bueno, así que vamos a tratar de organizar esto tal vez por síndromes de alguna manera. A ver si esto avanza, no entiendo por qué no avanza. A ver si será. Tienen No que sé. ir abajo, a la izquierda va a haber unas flechitas grises. Cuando comparte pantalla se cambia por ahí. A A la, ver, a la izquierda. acá, No, al otro acá, lado. a la izquierda. Por ahí tienen que aparecer unas flechitas. Ahí Es- está. Mira vos, perfecto. Buenísimo, gracias. Eh, un segundito voy a correr esto que está por acá. Bien, entonces, ¿qué síndromes vamos a tocar de alguna manera en todo esto? Vamos a hablar un poquito sobre uveitis anteriores no granulomatosas, sobre uveitis anteriores granulomatosas, que están un poquito mezcladas con las uveitis anteriores hipertensivas, la uveitis con hipopion, opa, ahora sí, la uveitis con hipopion, las diferentes formas de retinitis, el desprendimiento de retina exudativo, lo que corresponde al desprendimiento de retina regmatógeno y uveitis, vasculopatías oclusivas asociadas a inflamación, alteraciones agudas del campo visual y neovascularización coroidea. No sé si llegaremos a tocar estos tópicos en su totalidad, pero vamos a tratar de abarcar los que podamos y el resto por ahí los podemos continuar en una segunda charla. Bueno, básicamente cuando lo más característico de la uveitis, representa más o menos el 70% de lo que vemos de uveitis en general, es aquel paciente que viene con ojo rojo, dolor, fotofobia, ¿sí? Y que revisamos, puede ser que si lo encontremos en un primer momento, digamos en los primeros tiempos antes de que, o sea, cuando empezaron los síntomas, tal vez ni siquiera veamos las células en cámara anterior. Y a lo mejor puede ser que inicialmente lo consideremos como una conjuntivitis, porque a veces las células tardan en llegar a la cámara anterior. ¿Por qué? Porque primeramente se producen en el cuerpo ciliar y en el iris, y a partir de ahí entonces sí, se vuelcan a la cámara anterior, y a veces eso puede transcurrir en horas o tal vez un día. Y entonces puede ser que ese paciente inicialmente parezca una conjuntivitis y no lo sea. Una de las cuestiones importantes para darse cuenta de esto es la toma de la presión ocular. La presión ocular en general en el ojo afectado lo vamos a encontrar reducida en el contexto de una uveitis anterior no granulomatosa, en comparación al otro, sobre todo por la ciclitis. Y la otra también que ayuda a pensar en el dolor de una ciclitis es el dolor que se agudiza, se exacerba con la visión cercana, porque al tener ciclitis, la contracción del cuerpo ciliar ocasiona dolor. Generalmente dentro de las uveitis anteriores no granulomatosas agudas, el 90% están repartidas entre dos etiologías. Una que es una etiología propiamente, que es la uveitis anterior asociada a HLA27 positivo, y la otra que corresponde a las uveitis anteriores idiopáticas, es decir, aquellas que desconocemos cuál es el origen. Estas uveitis en general son unilaterales, y suele cursar con una gran cantidad de células en cámara anterior. Pueden llegar a tener 3, 4 cruces de células, puede tener hipopion, como vemos en la imagen de la derecha. Y una de las cosas que suele pasar también en los pacientes con uveitis anterior aguda de tipo no granulomatosa es que suelen tener una gran ruptura de la barrera hematocular.
Y eso significa que va a pasar una gran cantidad de proteínas a la cámara anterior, vamos a tener flare. El flare, básicamente, es una medida de la intensidad de la ruptura de la barrera hematoocular. Es decir, cuántas proteínas pasan al humor acuoso. Normalmente el humor acuoso tiene apenas el 1% de las proteínas plasmáticas. Cuando se rompe la barrera hematoacuosa, vamos a tener un gran pasaje de proteínas a la cámara anterior, y entonces cuando iluminamos con un haz de luz, vamos a ver que ese haz de luz se ve patente a través de la cámara anterior. Si nosotros tenemos un humor acuoso con poca proteína, este trayecto no lo deberíamos observar, debería ser mucho más transparente. Lo que sucede acá es que los haces de luz colisionan con las proteínas y se dispersan, generando entonces la visibilidad de este trayecto. Cuando tenemos una gran ruptura de la barrera hematoocular, vamos a tener no solamente esto, sino que vamos a tener coágulos de fibrina también en la cámara anterior, que esa es la máxima expresión del flare. Estas son manifestaciones que pueden ocurrir en la uveitis anterior asociada a H97, de hecho ocurre mucho más frecuentemente tanto el hipopion, que lo vemos acá, como la fibrina en cámara anterior. Ocurre más frecuentemente en el H27 que la uveitis anterior idiopática, pero puede ocurrir perfectamente en ambas. La otra es que, producto de estos procesos plásticos, suelen hacer sinequias posteriores con frecuencia. Y básicamente, entonces, estas son las dos más frecuentes. ¿Pero qué otros tipos de uveitis existen? Existen muchas más de las uveitis anteriores agudas no granulomatosas. Rarísimo, el síndrome de uveitis asociado a nefritis tumorointersticial. Puede suceder en aquellos pacientes que tomaron una medicación y de repente comienzan con fiebre, dolor lumbar, y al mismo, digamos, dolor sobre todo a nivel de lo que corresponde al área renal, en los flancos, y también con uveitis. Esto es una cosa que puede suceder. La otra cosa que siempre tienen que tener en cuenta es que la sífilis puede dar perfectamente cualquier cosa, y una uveitis anterior no granulomatosa puede darla. La tuberculosis en menor medida lo hace también. La sarcoidosis, si bien es una inflamación tipo granulomatosa, también puede dar una uveitis anterior tipo no granulomatosa, y el BSET, si bien su compromiso es más posterior, es posible que pueda aisladamente provocar una uveitis anterior aguda con hipopion, por ejemplo, aunque con menos ojo rojo, menos dolor que lo que sucede en la uveitis anterior asociada a HLA27. Más raramente, las vasculitis sistémicas, las colagenopatías, pueden dar también algunos tipos de uveitis anterior, pero es muy raro. Dentro de las colagenopatías, el lupus eritematoso sistémico, y dentro de las vasculitis sistémicas, por ejemplo, la enfermedad de Wegener, o ex enfermedad de Wegener, la granulomatosis con poliangeitis. Y ciertos medicamentos, por ejemplo, los bifosfonatos, el alendronato, el pamidronato, que también pueden dar una uveitis anterior aguda. Y una de las cosas muy importantes que uno tiene que tener en cuenta es que una uveitis anterior no puede considerarse como tal hasta que no veamos el fondo de ojo, ¿sí? Porque puede ser que estemos frente a una endoftalmitis endógena, puede ser que estemos frente a una enfermedad de BSET con compromiso posterior, que tenga un compromiso anterior también significativo. En general, un paciente que tiene una uveitis anterior exclusivamente suele tener una muy buena agudeza visual, pero a veces puede no ser el caso. Entonces, sobre todo si hay algún tipo de fibrina en cámara anterior en mayor cantidad, pero normalmente suele ser así. Los pacientes con uveitis anterior aguda suelen tener una buena agudeza visual, los pacientes que tienen más compromiso posterior suelen tener una agudeza visual más pobre, y eso es un elemento orientativo. Pero uno no puede dejar de decir si realmente se trata de una uveitis anterior o no, hasta que no revise el fondo de ojo de un paciente. Laboratorios que uno siempre pide, y esto hay que tenerlo en cuenta en realidad más que todo para lo general. Estas dos diapositivas que le voy a mostrar ahora son diapositivas que se les pide a todos los pacientes, que tienen que ver con lo que es reacción de fase aguda, es decir, si yo a un paciente quiero saber si tiene inflamación sistémica o no, cómo está funcionando su riñón, cómo está funcionando su hígado, o sea, si está excretando algún tipo de sedimento urinario que sea patológico. Estas cosas son orientativas a diferentes patologías, y entonces es importante recabar esta información que con un laboratorio simple como este se puede obtener. Y la otra cosa que nunca debe faltar dentro de los estudios que uno pide a un paciente con una uveitis es
la reacción para la tuberculosis, la sífilis y la investigación del HIV. Son elementos fundamentales para tener una idea de qué está sucediendo con el paciente. Ahora, ¿qué le pido a un paciente con una uveitis anterior aguda? Le pido estas 2 diapos previas, reacción de fase aguda e impacto sistémico, e infecciones que siempre pido, que son estas que nombramos previamente, y además vamos a pedir una tipificación HLA-B27, una enzima convertidora de angiotensina y una radiografía de tórax. Si yo tengo dolor lumbar, si yo al paciente lo interrogo, una de las cosas importantes que uno tiene que hacer en el contexto de una uveitis anterior aguda, es interrogar al paciente en la búsqueda de dolor lumbar bajo en el reposo. Hay que preguntar al paciente si tiene dolor antes de levantarse, y si lo tiene 45 minutos, media hora antes de levantarse, y si ese dolor calma con el movimiento, porque ese es un dolor típicamente inflamatorio, es un dolor de espondilitis, y si el paciente lo tiene con más razón que hacer una consulta con reumatología, sea positivo el HLA-27 o no. Mayormente la espondilitis o la espondiloartritis se asocia a HLA-27 positivo, pero existe una pequeña fracción que no. Entonces, todo paciente que tenga un dolor lumbar bajo a la mañana en reposo, es un paciente que tiene que hacer una consulta con reumatología en la búsqueda de espondiloartritis en el contexto de una uveitis anterior aguda. ¿Cómo lo tratamos? Una uveitis anterior aguda necesita siempre, o sea, cuando uno usa corticoides tiene que ser contundente. En el contexto de una uveitis anterior aguda, uno siempre usa la máxima frecuencia. La máxima frecuencia, normalmente, sobre todo cuando la inflamación va de 2 cruces, 3 cruces, es una gota cada hora. Ahora, si yo tengo una inflamación muy severa, con hipopion, con 4 cruces de células, muy fibrinosa, en general uso una dosis de carga inicialmente de una gota por minuto durante 5 minutos cada hora. Es decir, los 5 primeros minutos de cada hora le aplico una gota de prednisolón acetato. Y además, en esta frecuencia, para sostener algún tipo de corticoide a la noche, le dejo un ungüento con corticoide antes de dormir. Otro elemento fundamental es que esta es una uveitis muy plástica y por lo tanto es muy importante realizar cicloplegia y midiasis. Y la atropina en este caso es lo ideal, nosotros la usamos cada 8 horas a los fines de sostener una buena prevención de la generación de sinequias. Es importante para esto y es importante para generar sinequiolisis. Y la otra cosa importante que genera la atropina es una gran analgesia, de manera que esta es una buena opción. Por ejemplo, acá tenemos este caso de una paciente de unos 47 años que vemos que tiene inyección ciliar, tiene hipopion, está con un ojo rojo, doloroso, tiene una buena huesa visual, ven una discoria producto de la presencia de sinequias posteriores. Podemos ver aquí algunas imágenes correspondientes a las sinequias un poquito mejor. Podemos ver algunas imágenes que está algo pegoteado, porque ya en este se intentó en algún momento dilatar. Y si enfocamos un poquito más adelante, se ve la fibrina en cámara anterior que tiene esta paciente. ¿Qué es lo que hacemos con ella? Le damos entonces una dosis de carga de corticoides, más atropina, y vemos que a los pocos días se rompen estas sinequias y el ojo se tranquiliza. Hay casos que normalmente, la uveitis anterior asociada a HLA-27 es una uveitis normalmente de manifestación unilateral, aunque es una enfermedad que compromete los 2 ojos. Lo que pasa es que lo hace en forma alternada. Primero un ojo, luego el otro. Puede llegar a pasar que a veces se repita el mismo ojo, lo más común es que se repita el mismo ojo, pero puede pasar de que suceda en forma alternada. Pero hay un 20% de los casos donde puede ser bilateral, y hay casos que realmente son muy severos, porque tienen una reacción plástica o de fibrina muy importante. Entonces, en esas circunstancias, a veces los corticoides tópicos no nos alcanzan. Y para esas circunstancias podemos requerir corticoides orales en alta dosis, que lo damos en un curso corto, una semana, y después una reducción rápida cada 2 o 3 días, hasta la suspensión completa en no más de 2 semanas. Y la otra opción es la colocación de triamcinolona subtenoniana, como vemos en la diapositiva. Como un ejemplo, aquí tenemos un bloque de fibrina en el contexto de un paciente con una uveitis anterior aguda asociada a HLA-27,
Y tras la colocación de corticoides perioculares y la utilización de corticoides tópicos más atropina, vemos cómo, además de las sinequias, ha desaparecido el bloque de fibrina. Ahora sí, pasando entonces a las uveitis anteriores granulomatosas / hipertensivas. Aquí tenemos un ejemplo de granulomatosa / hipertensiva, el arquetípico de todos, que es este paciente que comienza con un dolor moderado, disminución de la huesa visual, visión borrosa. ¿Por qué? Porque tiene varias cuestiones. Por un lado, acá tenemos unos precipitados granulomatosos que tienen, fíjense, están dispuestos en una forma de disco. ¿Por qué? Porque suelen estar en el lugar de compromiso corneal, como vemos acá. Y si nos fijamos atrás, este paciente además tiene sinequias, tiene un área de atrofia sectorial en el sector temporal inferior. Y además de eso tiene hipertensión ocular. Todo esto nos está hablando de lo que sería una uveitis herpética. Uveitis herpética abarca no solo el herpes simple tipo 1 y 2, sino el herpes zóster también. Es importante tener en cuenta esto. Cualquiera de todos ellos puede tener esta manifestación. El compromiso corneal es muy frecuente en los pacientes con uveitis herpética. Entonces hablamos de queratoveitis herpética en esos casos, y puede haber queratitis intersticial, puede haber queratitis disiforme. A veces simplemente ya se ve el daño generado con la opacidad a nivel estromal, como vemos en este corte óptico. De manera que esto ocurre, de hecho, en la mitad de los casos de compromiso herpético del segmento anterior con uveitis. En general, nos damos cuenta claramente de esto con la clínica. ¿Cuándo pedimos PCR en un paciente con estas características? Y generalmente en aquellos que tengamos una pobre respuesta al tratamiento, que en ese caso lo que vamos a hacer es una multiplex buscando a ver si se trata de un herpes simple, si se trata de un herpes zóster, y si es un CMV, y generalmente, mucho más raramente, una uveitis granulomatosa puede ser dada por una toxo, pero eso es muy raro. Es solamente anterior, a eso me refiero, ¿no? Cuando tenemos, porque por supuesto la toxo en su compromiso posterior puede generar fenómenos de rebasamiento y una inflamación granulomatosa del segmento anterior en conjunto, pero aisladamente en el segmento anterior es rara. Y entonces, ¿cómo tratamos a la uveitis herpética? En general, lo que hacemos es, primeramente, administrar 400 miligramos de aciclovir 5 veces diarias. Esto en un grado de evidencia bastante leve de lo que sería el estudio ETS de la Herpetic Eye Disease Study, que si bien no mostró una diferencia estadísticamente significativa, mostró sí que hay una tendencia a la reducción de la duración del episodio cuando uno usa aciclovir 400 miligramos 5 veces diarias, y nosotros lo incorporamos a la práctica. Cada episodio agudo de paciente con una uveitis anterior granulomatosa de sospechado origen herpético, le dejamos aciclovir 400 miligramos 5 veces diarias. Si tiene compromiso corneal estromal, vamos a agregar aparte antiviral tópico. Le vamos a agregar ganciclovir, que es lo que tenemos mayormente acá y que es poco irritante, al 0,15%, 5 veces diarias en gel. Y entonces, en estas circunstancias, con ambas cosas, por supuesto, incorporamos los corticoides tópicos, todo al mismo tiempo, que lo vamos a usar en relación a la frecuencia, digamos, a la intensidad de la inflamación. Si la inflamación es mucho más intensa, usaremos con mayor frecuencia el corticoide tópico, generalmente inclusive hasta una gota cada hora. Y en la medida en que la inflamación entonces calme, sí lo iremos reduciendo. Y el cicloplégico en general lo usamos cuando tenemos una inflamación significativa de 2 cruces de células o más. En general, usamos algún antihipertensivo en el contexto de una trabeculitis para ayudar a reducir la presión ocular, si bien los corticoides son fundamentales en este caso, porque esto es una trabeculitis, entonces la incorporación de los corticoides es fundamental para volver a reducir la resistencia a la salida del humor acuoso producto de la trabeculitis. Los antihipertensivos son una ayuda, generalmente beta bloqueantes, generalmente un inhibidor de la anhidrasa carbónica, tópico, salvo casos con elevaciones muy agudas, que requieren entonces el uso de
de inhibidores de la anhidrasa carbónica orales. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo una queratitis epitelial más una uveitis herpética? En realidad esto es un dilema terapéutico porque necesito los corticoides para calmar la uveitis, pero tengo en la superficie una queratitis epitelial que, si le doy corticoides, voy a generar efectos deletéreos. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle un antiviral tópico, 5 veces diarias, pero en este caso voy a evitar los corticoides tópicos y le voy a dar corticoides sistémicos hasta el cierre de las lesiones epiteliales y a partir de ahí sí introducir los corticoides tópicos. Logramos la remisión, el cuadro se calmó. ¿Qué voy a hacer? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es descender gradualmente el corticoide tópico. Hay que hacerlo en forma lenta. Una de las cosas es que el herpes es bastante traicionero y que en el descenso claramente puede volver a generar una exacerbación del cuadro, o habiéndose suspendida la medicación, apenas unas pocas semanas volver a tener reactivación. Esto pasa porque el herpes puede tener un comportamiento persistente crónico. Puede ser esto o puede ser que sea recurrente, pero muchas veces tiene este comportamiento. Hay que ir viendo qué sucede. Y para esto hay que probar suspender. Bajamos los corticoides y probamos suspender, si es el primer episodio que tenemos de esto. Si al suspender se reactiva, entonces vamos a tratar de buscar una dosis de mantenimiento que sostenga el cuadro controlado. Entonces vamos a tratar de usar primero prednisolona acetato al 1% cada 24 horas. Si vemos que se sostiene bien, por ahí pasaremos a usar loteprednol al 0,5 cada 24 horas. Y si todo anda bien, lo pasaremos al 0,2 cada 24 horas. Y si todo anda bien, 3 veces por semana. Y si todo anda bien, 2 veces por semana. Y así un tiempo lo suficientemente prolongado. Y si pasó un tiempo lo suficientemente prolongado, a veces uno puede probar a ver si en la suspensión vuelve o no la enfermedad. A veces uno se sorprende porque uno dice, 0,2, esto es agua, no sirve para nada. Y en realidad suspende esto y al mes lo tenemos al paciente de nuevo con inflamación granulomatosa. A veces esa dosis de mantenimiento mínima es suficiente para controlar el cuadro a largo plazo con pocos efectos indeseables. La otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando uno usa, cuando uno tiene este tipo de uveitis, no solamente tiene que usar los corticoides tópicos, sino el aciclovir los tiene que seguir sosteniendo. El aciclovir 400 miligramos cada 12 horas se sostiene de mantenimiento en el contexto de un cuadro persistente, además de la medicación de mantenimiento tópica corticoidea. Y si hay compromiso corneal asociado, es decir, si este paciente tiene opacidades corneales generadas por el herpes, en esas circunstancias hay que sostener también un tratamiento de mantenimiento mínimo con antiviral tópico. Otro cuadro importante a tener en cuenta dentro de las granulomatosas hipertensivas es si tenemos un paciente que es pseudofáquico, no importa si se operó hace un mes o hace 3 años, y que empieza con una inflamación granulomatosa, que puede ser o no hipertensiva, y que además si revisamos en la lente encontramos la presencia de opacificaciones de material blanquecino en la cápsula posterior, o encontramos también, en algunos casos puede desarrollar hasta hipopión con el correr del tiempo. En estas circunstancias tenemos que pensar indudablemente en la endoftalmitis crónica de comienzo tardío. Y entonces acá es muy importante tener siempre esto en la cabeza. Si yo tengo una uveitis anterior granulomatosa hipertensiva en el contexto de un paciente con una pseudofaquia, no solo pensar en la uveitis herpética, sino tener en la cabeza también la endoftalmitis crónica de comienzo tardío e ir a tomar una muestra de humor acuoso para buscar bacterias y hongos universales. Y sobre todo con identificación de Propionibacterium acnes en el contexto de las bacterias universales, cultivo y antibiograma. La otra cuestión que uno tiene que tener en cuenta es que uno nunca debe de olvidarse de la sífilis. Nosotros tenemos acá una escleroqueratouveitis sifilítica, que además desarrolló hipertensión ocular, y vemos aquí el nódulo en la raíz, que nos está indicando entonces
básicamente este paciente desarrolló solamente un compromiso anterior y encima unilateral por sífilis. Siempre tener en la cabeza esta enfermedad. No importa qué tipo de paciente sea, qué características, siempre tener en la cabeza la sospecha e investigar sífilis en todos los pacientes. Un paciente que venga con el ojo blanco, pero dice que nota que ve halos alrededor de las luces, que empieza a ver borroso. Lo revisamos, tiene edema corneal, tiene una cámara anterior normal o profunda inclusive, y le tomamos y tiene 45 de presión. Esto se trata fundamentalmente de las crisis glaucomatociclíticas. Las crisis glaucomatociclíticas en general se manifiestan con poca inflamación. Pueden tener algunos pocos precipitados aislados que podríamos considerar como granulomatosos pequeños, pero nada más. Hoy en día se le asocia mucho con el citomegalovirus, aunque si bien hay una fracción importante que está asociada a esto, hay otros cuadros que no sabemos si tienen otros orígenes. Lo que está claro es que en el contexto de un paciente con estas características, y que sabemos que tiene esto, tenemos que darle corticoides tópicos. ¿Por qué? Porque este paciente tiene una trabeculitis. Entonces hay que darle tratamiento antiinflamatorio. Y la otra cosa importante es que debemos darle antihipertensivos oculares. Fundamentalmente, ¿cuáles? Beta bloqueantes, inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos, o para aquellos pacientes con elevaciones muy agudas de la presión, también con inhibidores de la anhidrasa carbónica orales. Otros ejemplos también de uveitis anterior-granulomatosa, en este caso también una escleroqueratouveitis, pero de origen tuberculoso. Aquí tenemos sinequias periféricas, sinequias posteriores extensas, tenemos una opacidad corneal, tenemos una escleritis nodular, una queratitis intersticial asociada. En este caso, este paciente tenía una PP de 25 milímetros y requirió tratamiento para tuberculosis. Esta es una forma presunta de escleroqueratouveitis, de tuberculosis. Otra manifestación importante, en general en este caso, que es más comúnmente bilateral, es la uveitis anterior-granulomatosa, que puede manifestarse comúnmente en los pacientes con sarcoidosis, y que pueden tener estos precipitados en forma de moneda, grasosos, que tienen tendencia a confluir, que con el tiempo tienen tendencia a pigmentar, como todos los precipitados granulomatosos, y que pueden asociarse además a la presencia de nódulos en el iris, ya sea en el borde pupilar, nódulos de Keppe, o en la superficie del iris, a los cuales denominamos nódulos de Busacca, y que son indicativos de inflamación granulomatosa. Otra cosa muy característica, pero más rara de ver, es si uno hace una conioscopía en algunos de estos pacientes, podemos encontrar la presencia de nódulos a nivel del trabeculado, los que se llaman nódulos de Berlín, que con el tiempo terminan generando sinequias periféricas anteriores primarias. Y como siempre en el contexto de una uveitis anterior, nunca tenemos que olvidarnos de ver el fondo de ojo. Si yo tengo una inflamación granulomatosa, con más razón tengo que ver el fondo de ojo. ¿Por qué? Si es una inflamación granulomatosa unilateral anterior, ¿qué podría tener? Podría tener una toxo, podría tener una necrosis retinal aguda. Entonces es muy importante tener esto en la cabeza e ir a buscar las manchas blancas en la retina. Si yo tengo una inflamación granulomatosa bilateral, hay que revisar el fondo de ojo. ¿Por qué? Si yo tengo, sobre todo, por el fenotipo de una persona con tez pigmentada, tengo que ir a buscar depigmentación coroidea difusa, porque eso lo vamos a encontrar en el síndrome de Bocconi-Arada. Está bien, puede haber signos tegumentarios, vitiligo, poliosis, canicie, que a lo mejor ya nos estén orientando. Pero si no las encontramos, también tenemos que revisar el fondo de ojo en busca de estas características. Y esto que vemos acá es algo que a veces nos dice que una uveitis hipertensiva ni siquiera puede ser una uveitis. Por ejemplo, tenemos el caso de un paciente que tiene el ojo blanco y que comienza con disminución de la agudeza visual
le encontramos un montón de partículas en cama anterior, de células en cama anterior, nada, ni inyección ciliar ni nada, tiene 45 de presión, y le revisamos el fondo de ojo y tiene un desprendimiento de retina. Esto que vemos flotando no son células, son los segmentos externos de los fotorreceptores que se escapan a través del agujero de un desprendimiento de retina reumatógeno. Y lo que estamos es frente a un síndrome de Schwarz-Matsuo, que es un síndrome de enmascaramiento que puede simular una uveitis hipertensiva. Y si no hacemos el fondo de ojo, nos lo comemos. Es muy importante revisar el fondo de ojo en el contexto de una uveitis granulomatosa anterior o una uveitis hipertensiva. Entonces, cuadro unilateral de inflamación granulomatosa, tenemos que pensar como primera fuerza etiología herpética. Un ojo con hipertensión ocular, pero con el ojo tranquilo, con edema corneal y una cámara anterior normal, nos tiene que hacer pensar en una crisis glaucomatociclítica. Dijimos entonces nunca olvidarse de revisar el fondo de ojo. En el caso de las lentes intraoculares, pacientes que están con pseudofaquia y que tienen inflamación post-pseudofaquia, aunque hayan pasado varios años, nunca dejar de sospechar la posibilidad de una endoftalmitis crónica de comienzo tardío. Uno siempre tiene que tener en la cabeza eso. Y en el contexto de una inflamación del segmento anterior, nunca, en este caso no solo del segmento, sino de cualquier inflamación, nunca olvidarse de investigar sífilis, tuberculosis y sarcoidosis. Eripopion, este acúmulo de polimorfonucleares que se junta en la cámara anterior, en la parte inferior de la cámara anterior por acción de la gravedad, lo vamos a encontrar muy comúnmente en nuestro medio en los pacientes con uveitis anterior asociada a HL27, aunque represente apenas el 7%, 8% de los pacientes con uveitis anterior asociada a HL27, es la manifestación de la uveitis con hipopion más frecuente que vamos a encontrar. Y un poco lo que charlamos previamente, mucha cantidad de células, puede tener una gran reacción plástica con mucha fibrina por la gran ruptura de la barrera hematocular con generación de sinequias posteriores. La otra cuestión en la que hay que pensar es en la uveitis relacionada con la enfermedad de Behçet. El Behçet solamente produce uveitis anterior en forma aislada cuando hay compromiso ocular, solo en el 10% de los casos. Normalmente lo que produce el Behçet es una panuveitis, es decir, una uveitis que tiene igual jerarquía en el segmento posterior, en el segmento anterior, o una uveitis posterior. Y esto lo produce en el 90% de los casos, y más del 95% es bilateral. El hipopion de la enfermedad de Behçet es distinto al hipopion que encontramos en la uveitis anterior asociada a HLA27. Recordemos, hay mucha fibrina en el paciente con uveitis anterior asociada a HLA27. Entonces, el hipopion, por ejemplo, si nosotros cambiamos la cabeza de lugar, de posición, el nivel tarda más tiempo en cambiar porque es todo pegajoso. En cambio, en el paciente con enfermedad de Behçet es celular, fundamentalmente celular, porque hay una gran hiperactividad de los polimorfonucleares. Entonces, tienen una capacidad de cambiar rápidamente de nivel, y esto se le denomina shifting. Tenemos el shifting del hipopion visible en los pacientes en la enfermedad de Behçet, producto de su mayor celularidad. Y aquí vemos, en este caso, acompañado de las lesiones de retinitis multifocal, que suele acompañar a la enfermedad de Behçet, y vasculitis, como vemos en estos casos. También en el contexto de un hipopion hay que interrogar antecedentes de ese paciente. ¿Es un paciente con fiebre de origen desconocida? ¿Ha tenido alguna infección sistémica reciente, un absceso hepático, una endocarditis infecciosa? Es importante investigar esto porque nos puede poner a la pauta de que a lo mejor esté enfrente a una endoftalmitis endógena, como sucede en este paciente. La diferencia con, por ejemplo,
compromiso exclusivamente anterior de la uveitis anterior asociada al HL27, es que en el primer caso, en la uveitis anterior asociada al HL27, vamos a tener una buena visión, como habíamos dicho previamente. En cambio, en los pacientes con una endoftalmitis endógena, la visión está profundamente reducida. Este paciente tiene apenas movimiento de mano. A gatas que vemos, el disco óptico, apenas lo vemos. La otra cuestión importante es el hipopion en pacientes pediátricos. Un hipopion puede ser un pseudohipopion, puede ser un indicativo de un signo de enmascaramiento. Nos lo puede indicar el color del hipopion. Un hipopion grisáceo en realidad es un pseudohipopion, como puede suceder en la forma difusa, infiltrativa del retinoblastoma, que ocurre en forma esporádica y en pacientes más grandes que lo que habitualmente sucede, 5 o 6 años. La otra cosa es que el hipopion, sobre todo el hipopion bilateral, nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de una leucemia linfoblástica aguda en los pacientes pediátricos. De manera que siempre, en el contexto de un hipopion en un paciente pediátrico, pensar en los signos de enmascaramiento y pensar sobre todo en neoplasia. Entonces, como dijimos, HL27, enfermedad de Behçet, hay que investigar otras opciones. Endoftalmitis endógena, sin lugar a dudas. ¿La sífilis puede provocar hipopion? Puede provocar hipopion. El linfoma intraocular vitreoretinal primario puede cursar con un cuadro simil-hipopion. Puede cursar con un cuadro simil-hipopion. Hay, por ejemplo, descripciones hechas de hipopion producto secundario a un linfoma primario vitreoretinal. Sin lugar a dudas, la endoftalmitis de comienzo tardío en los pacientes pseudofáquicos, más razón para pensar en una endoftalmitis crónica de comienzo tardío. Nuevamente, síndrome de enmascaramiento en niños. La otra cosa importante es, si yo tengo una inflamación en cámara anterior, revisar bien la córnea. El paciente tuvo algún trauma corneal, es usuario de lente de contacto, a lo mejor no estamos frente a una uveitis, a lo mejor estamos frente a una queratitis infecciosa, que a lo mejor todavía no está cursando con una infiltración lo suficientemente visible de la córnea. Hay que ir a buscar estos signos, porque si a este paciente, es una uveitis y le damos corticoides, le estamos haciendo mucho daño. Entonces es muy importante siempre revisar bien la córnea a los fines de descartar de que esto no se trate de un proceso infeccioso corneal. Y por supuesto, no me voy a cansar de repetírselos, nunca se olviden de mirar el fondo de ojo. Ahora vamos a pasar a otra cosa. Esto es lo más frecuente que vamos a encontrar en el segmento posterior, que es las lesiones de retinitis focales. ¿Por qué? Porque la etiología más común de la retinitis focal, prácticamente el 95%, es la toxo. Y la toxo representa el 50% de las inflamaciones del segmento posterior. La manifestación entonces típica de la toxo es una mancha blanca en la retina única que puede estar asociada a una cicatriz pigmentada o no. Pero la retinitis focal habitualmente es toxo hasta que se demuestre lo contrario. Muchas veces acompañada de vitreitis local o puede tener una vitreitis más intensa, puede acompañarse de inflamación vascular tanto arterial como venosa, como vemos acá. Aquí vemos también inflamación de tipo arterial. Aquí vemos una lesión yuxtapapilar, focal chiquita. ¿Hay otras cosas que pueden provocar retinitis focal? Hay otras cosas que pueden provocar retinitis focal. La sífilis puede provocar retinitis focal, como vemos acá. Y algo que puede parecerse a una retinitis focal y no serlo, el linfoma puede ser, en un paciente añoso, cuando tiene esta manifestación tan atípica, uno tiene que sospechar esta posibilidad. En este caso, este cuadro, tardamos bastante en poder llegar al diagnóstico, pero con la biopsia vítrea podemos ver las características, donde se pueden ver las mitosis atípicas, los núcleos grandes con nucleolos prominentes, característicos de la citopatología. Esta citopatología me la cedió amablemente el doctor Zárate para poder mostrárselas a ustedes. Bueno, como dijimos, toxo focal
o sea, retinitis focal es toxo hasta que se muestre lo contrario. Posibilidad de sífilis puede ser. Otra cosa que no puse ahí, pero que debemos nombrar también, es el cat scratch disease. ¿Puede provocar retinitis focal? Puede provocar retinitis focal. Puede haber cuadros que se parezcan. El linfoma puede a veces dar un cuadro que se parezca a una retinitis focal, como hemos visto. ¿Cómo estudiamos la retinitis? Bueno, entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, fíjense en esto. Retinitis, o sea, ver yo una mancha blanca en la retina me hace pensar necesariamente en infección. Hay algunas pocas cosas, ahora vamos a ver, que pueden ser de origen no infeccioso. Algunas ya nombramos, como por ejemplo el linfoma. Pero la gran mayoría de las manchas blancas inflamatorias, de las retinitis, de las manchas blancas en la retina, a nivel de la retina, son infecciosas. Y entonces eso hay que ir a buscarlo. ¿Qué voy a pedirle al paciente? Voy a ver si tiene inflamación sistémica, así que reacción de fase aguda, impacto sistémico, quiero ver cómo está el riñón, cómo está la reacción de fase aguda en relación a la sedimentación, la proteína C reactiva. Estas cosas son importantes siempre, porque son indicativos de cuál es el impacto del problema que tiene el paciente. La otra es que hay ciertas infecciosas que uno siempre pide, en este caso fundamentalmente lo que juega un papel importante es la BRL FTBS y el HIV. Hay que saber el estatus inmunológico del paciente porque eso también nos puede hacer variar la etiología. También la radiografía de tórax en algunas circunstancias puede ser de ayuda, no para los casos habituales, pero en algunas circunstancias puede ser útil para orientarnos en otras cosas. Así como también está bueno, si le voy a dar a un paciente corticoide, saber si tiene o no una PPD positiva. La serología para toxo no es que yo con eso voy a hacer diagnóstico, pero a mí me permite saber, ¿este paciente estuvo en contacto con el parásito? Eso es lo único que me permite obtener la serología. Lo más importante es prestarle atención a la clínica, porque la serología nos ayuda hasta ahí. Y la otra es la Bartonella Genselae, que a veces puede dar un cuadro que se asemeje también a una retinitis focal por toxo, y hay que tenerlo en cuenta en los diagnósticos diferenciales. Si el cuadro es atípico, entonces uno empieza a buscar otras alternativas. Y bueno, vamos a ver, dentro de las opciones más comunes, hay ADN de herpes simple, hay ADN de zóster, hay ADN de CMV, hay ADN de toxo dentro del humor acuoso del paciente o en el vítreo. Puede ser que el paciente tenga algún cuadro más atípico que nos haga pensar, por ejemplo, por las características sistémicas que tiene el paciente, por algún tipo de inmunodepresión, que pueda tener algún fenómeno de tipo infeccioso sistémico fúngico, por ejemplo. Entonces es importante investigar examen directo y cultivo de vítreo en algunos pacientes. En algunos pacientes puedo sospechar la posibilidad de que se trate de un linfoma. Por ejemplo, hay cuadros que semejan retinitis y que son metástasis retinales. Son rarísimos. No es que a todos los pacientes les voy a hacer esto, pero hay algunos pacientes que tienen un comportamiento atípico, que parecen algo y se comportan de una manera distinta, y entonces hay que ir a buscar esas opciones diagnósticas. Entonces, examen directo y cultivo, citopatología es importante, PCR múltiplex más PCR de bacterias y hongos universales, cuando uno quiere hacer un examen general. Cuando todo esto se acaba y no encontramos nada, y a veces no nos queda otra que, como dicen en inglés, tissue is the issue, es decir, hay que biopsiar la retina. Pero esto es en cuadros muy puntuales. Si yo sospecho la posibilidad de que fuera un linfoma, paciente añoso, con un cuadro crónico de larga data, que aparecen estas manchas blancas, y que de repente empieza con alguna alteración, ya sea del comportamiento, de la marcha, cognoscitivo, y habría que pedirle entonces una resonancia magnética de encéfalo con y sin contraste con gadolini, a ver si tiene algún patrón característico relacionado con el linfoma. Con respecto al tratamiento de la toxo, que siempre es una cosa importante, ¿qué hago yo? Yo con la toxo lo que hago es, yo les doy tratamiento clásico. Uno dice, pero tratamiento clásico es, por ahí es un poquito más molesto que los tratamientos del contribuyente. Lo que hay en evidencia, que es poca, con respecto a lo que es el tratamiento para la toxo en cuanto a episodios agudos, es que en modelos animales,
la combinación clásica es superior al resto. Y sobre todo entonces en pacientes que están en zona 1, esta es la combinación que uso. Si después tengo una lesión periférica chiquita, con menos inflamación, ahí puedo probar lo que sea. Quieren darle Bactrim, denle cotrimoxazol, denle cotrimoxazol. Quieren darle acitromicina más pirimetamina, denle acitromicina más pirimetamina. Pero en lo que es zona 1 es preferible siempre ir a lo seguro y usar esta combinación. Hay que hacer una dosis de carga, le damos pirimetamina 75 miligramos el primer día, y a partir de ahí 50 miligramos diarios. Sulfadacina, 1 gramo cada 6 horas el primer día, y a partir de ahí 500 miligramos cada 6 horas. Cuando usamos pirimetamina, que produce efectos secundarios, es recomendable el agregado de ácido folínico. Lo que yo uso es media pastilla 3 veces por semana. Con esto no he tenido problemas de plaquetopenia ni de neutropenia, de manera que es una dosis que es perfectamente aceptable. Estos, con el tratamiento clásico en estas características no representa mayor riesgo. Otros tratamientos entonces que pueden usarse antibióticos, como dijimos, la citromicina se usa o 250 miligramos diarios o 500 miligramos cada 48 horas. Son las dos opciones posibles durante el tiempo que dura el tratamiento, generalmente combinada con pirimetamina de 50 miligramos diarios con dosis de carga de 75 miligramos. La otra opción que uno puede usar es el cotrimoxazol, en dosis de 160-800 miligramos, 2 veces diarias, y la clindamicina 300 miligramos cada 6 horas. Es otra posibilidad, pero siempre hay que prestar atención de que el paciente no tenga diarrea con esto, porque si no ahí la clindamicina se debe suspender. ¿Cómo monitoreo el tratamiento? Siempre estas 4 cosas: hemograma, recuento plaquetario, hepatograma y creatininemia. Con esto controlo bien al paciente. Entonces, siempre estas cosas para monitorear al paciente, cada 7 a 10 días, le pedimos este análisis. Y el corticoide, una de las cosas importantes es que no hay que dar corticoide solo a un paciente con toxo. Sí hay que darlo acompañando al tratamiento antibiótico, pero solo nunca lo hagan, porque pueden tener un cuadro de retinitis fulminante, como tenemos acá, que destruya la retina, y el paciente quede con pérdida de huesa visual profunda permanente. Ahora, ¿cuándo la damos? La damos asociado al tratamiento antibiótico sistémico cuando tenemos signos de inflamación importantes, una vitreitis intensa, más de 2 cruces o más, cuando tenemos lesiones yuxtapapilares o tenemos lesiones que involucren el árbol vascular y que puedan generar entonces daño permanente a los vasos de la retina, o si tenemos lesiones cercanas a la fobia o en zona 1, o si tenemos entonces, como dijimos, acá tenemos otro ejemplo más de vasculitis, ¿no es cierto? Es decir, en aquellos casos donde haya una amenaza de pérdida de la visión, el paciente debe usar, asociado al antibiótico, corticoides por vía oral. ¿Cómo usamos el corticoide? Bueno, ¿cómo lo uso yo? Porque también hay mucho, en todo esto hay mucha receta de cocina, porque nadie sabe exactamente qué es lo mejor, cuál es la posta, por decirlo así. Entonces, porque hay gente que inicia el tratamiento corticoide junto con el antibiótico. Lo recomendable, o por lo menos lo que yo hago, es usarlo 48 horas luego del inicio del tratamiento antibiótico. ¿Y qué dosis uso? Uso una dosis equivalente de prednisona de 1 miligramo por kilogramo de peso por día, y lo uso en esa dosis habitualmente a 100 por una semana, y a partir de allí entonces sí en una reducción gradual rápida. Mi interés es calmar la inflamación, y a partir de ahí entonces retirar el corticoide generando la menor cantidad de efectos secundarios posibles al paciente. La clindamicina intravítrea. La clindamicina intravítrea fundamentalmente en 2 situaciones. Lesiones en zona 1, que implica todo lo que esté dentro de las arcadas y alrededor del diámetro discal rodeando al disco óptico. Todo eso, toda ese área, y puede indicarse como coadyuvante una clindamicina intravítrea.
Las lesiones extensas que tienen más de 3 áreas discales también pueden ser una indicación de colocación de clindamicina intravítrea. ¿Y cómo hacemos eso? Porque uno dice, ok, ¿cómo hago la clindamicina intravítrea? No es tan difícil, le hacen comprar una ampollita de clindamicina endovenosa, que viene habitualmente en 600 miligramos de 4 mililitros, ¿sí? Toman 1 centímetro cúbico y le agregan 9 centímetros cúbicos de solución fisiológica para llegar a 15 miligramos por mililitro. Entonces de ahí simplemente uno extrae 0.1 mililitro e inyecta 1.5 miligramos. Esa es otra posibilidad. La otra, mucho más cómoda, sin hacer tantas diluciones y preparando campos estériles y demás, es pedirle al paciente que vaya a alguna de las farmacias de compuestos magistrales, de las cuales tenemos aquí, generalmente alguna de las 2 que habitualmente vamos, y le pedimos un frasquito con clindamicina en una dilución de 20 miligramos en 1 centímetro cúbico. ¿Para qué? Para inyectar 0.05 mililitros, de manera que si hacemos esto en consultorio, ni siquiera le tenemos que hacer paracentesis. Le inyectamos 1 miligramo en 0.05 mililitros y el paciente tranquilo. Ejemplos de retinitis multifocal, aquí tenemos uno. Y ya inclusive les vendí el diagnóstico, porque uno ve retinitis multifocal y dice, no siempre es tan fácil saber el diagnóstico de una retinitis multifocal. A veces sí, hay cosas que son más características que otras, pero yo le dijera de buenas a primera, ¿qué es esto? ¿Me dirían que esto es una toxo? Y es difícil, Pero esto es una toxo en un paciente que recibió subtenonianas de triamcinolona sin recibir medicación antibiótica específica. Y ahora tenemos este cuadro, una vitreitis significativa, hay vasculitis, hay múltiples focos de retinitis periféricos, algunos confluentes, con una papilitis. Y esto va creciendo, y cada vez hay más de estos puntos blancos y coalescen más y generan áreas cada vez más extensas de blancas. ¿Qué es esto? Esto es una necrosis retinal aguda. Y esto sí que es una urgencia a tratar, porque esto crece. Entonces, al paciente hay que darle el tratamiento correspondiente con aciclovir endovenoso en dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. Y pasadas esas 48 horas realizar tratamiento con corticoide para calmar el proceso inflamatorio. Por supuesto, uno puede ratificar el diagnóstico tomando una muestra de humor acuoso para hacer PCR múltiples para herpes simple, zóster, CMV y toxo, y al mismo tiempo, por supuesto, pedir serología para toxo, serología para sífilis y al mismo tiempo serología para HIV. Todos estos elementos son lo suficientes como para orientarnos en relación a este diagnóstico. Ahora tenemos esta lesión de retinitis multifocal. Y tiene un edema de papila bien intenso, con múltiples focos. Y esto que vemos acá, en realidad es un paciente que además es HIV positivo conocido. Y entonces, en esas circunstancias, ¿qué pensamos? Pensamos fundamentalmente en una sífilis. Ahora tenemos este cuadro que comienza con disminución de la agudeza visual, alteraciones del campo visual, y vemos estas manchitas blancas que están acá, con unos depósitos lipídicos que están empezando a rodear al área foveal, como queriendo formar una estrella macular, o sea, formando una neuroretinitis en el contexto de una retinitis multifocal. ¿Qué pensamos acá? Y pensamos en un cat scratch disease como primera opción. Es decir, hay cuadros que son claramente orientativos. Y esto que vemos acá vemos una mancha más grandota, pero vemos múltiples puntitos granulares rodeando, con una inflamación bastante leve, podemos ver bien la lesión. Y este aspecto granular, aunque sea de una lesión tan chiquita, nos hace pensar fundamentalmente en CMV. Y esta es una paciente que era una paciente trasplantada de médula ósea que estaba en tratamiento de mantenimiento. Aquí vemos una inflamación vascular asociada y que tenía una infección activa por CMV sistémica y que estaba haciendo el impacto ocular.
Y esto que está acá, también es una retinitis multifocal. Pero bueno, acá el antecedente es distinto. Este era un paciente que se hizo una cirugía urológica, que hizo un absceso perineal por cándida, se trató durante un mes con fluconazol endovenoso, suspendió la medicación y a los días aparece con disminución de agudeza visual de su lado izquierdo, y cuando me viene a ver encontramos este tipo de lesiones. ¿En qué más podemos pensar que en una cándida? Y esto, también tenemos una retinitis multifocal. Hasta ahora, fíjense, todo lo que nombramos es infeccioso, pero acá siempre está digamos, la excepción que confirma la regla, ¿no? Esta es una chica, 18 años, que consulta por disminución de la agudeza visual bilateral, que tiene células en cámara anterior, tiene células en vitrio, pero además tiene úlceras orales y refiere también úlceras genitales. Y entonces, indudablemente, una de las opciones que tenemos que pensar acá es en la enfermedad de Behçet. Y la enfermedad de Behçet da este tipo de retinitis multifocal. ¿Y cómo diferenciamos esto del otro, no? Y aquí tenemos otra retinitis multifocal. Y esta retinitis multifocal, en este caso, fíjense, qué bien que se ve esta imagen. No tiene nada de vitreitis. Y si vemos, parecería que estas lesiones fueran algo más profundas. Algunas inclusive están en poro posterior. Y este paciente tiene un recuento, es HIV positivo, tiene un recuento de CD4 de 14. Esto es un POR. Y un elemento también orientativo es la disminución de agudeza visual. Este paciente tenía cuentadedos. ¿Ustedes consideran que con ese fondo de ojo este paciente podría tener una disminución de agudeza visual tan marcada? No, no podría ser. Y esto sucede en el PORN, porque el PORN compromete el nervio óptico. A veces podemos tener un fondo de ojo de esta característica y tener no luz de agudeza visual, porque el PORN compromete el nervio óptico de una manera severa. Otro ejemplo distinto, paciente de más de 60 años, compromiso bilateral, disminución de agudeza visual, y vemos estas manchas blancas multifocales que en realidad parecen retinales profundas. Y esto corresponde a un linfoma. De manera que es importante investigar todas estas cosas. La paciente no tenía, en este caso, manifestaciones neurológicas, pero de todo, o sea, se le hizo PCR múltiplex, serología para lo que se les ocurra, todo negativo. Fuimos a hacer citopatología y apareció entonces esto. Entonces, retinitis multifocal, úlceras orales y genitales a repetición, enfermedad de Behçet, hay que pensar en esta posibilidad. Lesiones en palmas y plantas, eso siempre ténganlo. Una de las cosas que está bueno preguntar al paciente en general, porque eso es bien orientativo. Si el paciente tiene lesiones en palmas y plantas, nos hace pensar en sífilis. Es muy importante esto. La otra es, dentro de los antecedentes, ¿hay inmunodepresión? El paciente tuvo alguna cirugía del aparato digestivo, tiene una neoplasia, está con algún trasplante, tiene algún foco secundario fúngico conocido. El foco primario, en todo caso, está mal puesto, un foco primario fúngico conocido. Son elementos que nos hacen pensar en la posibilidad también de un hongo. También el contacto con gatos, fundamentalmente mordeduras, lamidas, heridas, son elementos que por orientativo muchas veces ni sabemos. El paciente, sí, estoy en contacto, no tengo en casa, pero hay muchos, yo vivo en el campo y la verdad que hay muchos, y los tengo cerca, y bueno, puede ser. La otra cosa importante en los pacientes, ya sea HIV, investigar el recuento del CD4, porque un recuento del CD4 por debajo de 50, que nos está hablando de un estadio de SIDA, nos orienta a pensar fundamentalmente en dos etiologías, como el PON, o sea, la necrosis retinal externa progresiva, o el citomegalovirus, como etiología de la retinitis. ¿Cómo las estudio? Bueno, un poco ya lo hemos charlado. En este caso hay que prestar atención porque más allá de las serologías, es difícil orientarse por la clínica en algunos casos, y entonces la PCR puede ser un elemento que nos dé una pauta.
por supuesto, como dijimos, las serologías para sífilis, toxoplasma y HIV. En los casos correspondientes, hay que hacer PCR cultivo para hongos. Y en los casos de sospecha de linfoma, resonancia de encéfalo con y sin contraste y citopatología de la biopsia vítrea. Exactamente. Después, retinitis extensas. La más arquetípica de todas, la necrosis retinal aguda. Sí. Perdón, una consulta. ¿Cuánto quedan? No, tenemos un montón. Por eso te dije, a lo mejor lo ideal sería que la dividamos. Si quieren, cortamos acá o sigo para completar las retinitis extensas. Y después de acá ya seguimos más adelante en algún otro momento. No, estaría bueno cortamos acá y seguimos el mes que viene. Ok. Pero había una pregunta que hubo en el chat. Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo no? Como son varias, no quiero dejarlas pasar. ¿Cómo? Como son varias, no quiero dejarlas pasar. Entonces, No, perfecto. Vale, repetímelas y las charlamos. ¿Cómo no? Vale. Bueno, cuando hablamos de uveitis anteriores, en una diapo se habló de que podría ser medicamentosa. Correcto. Entonces, preguntaban cuánto tiempo se espera que haya utilizado un medicamento para poder sospechar en una uveitis medicamentosa. Es una buena pregunta, porque a veces los bifosfonatos, por ejemplo, no producen el cuadro en forma inmediata. A veces pasa un tiempo desde que el paciente comienza a usarlo hasta que se manifiesta. El tema es que teniendo en cuenta el antecedente, si uno suspende la medicación y la inflamación desaparece, ya es un elemento muy orientativo. Claro. Pero de todos modos, más allá de esto, hay cuadros en donde la manifestación es más rápida, pero, como te decía, hay medicamentos en los cuales a veces se tarda un rato en generar la uveitis medicamentosa. A ver, por ejemplo, la brimonidina. La brimonidina no es que inmediatamente te produce la uveitis, a veces tenés que usarla meses hasta que te produzca la uveitis. Lo que pasa es que una vez que se instaló, lo sacás y el cuadro cede. Y entonces ya cuando haces el segundo rechallenge, cuando haces el desafío, es que reaparece de nuevo el cuadro. Entonces, esos son elementos que te orientan a pensar en la asociación entre el medicamento y la aparición de la uveitis. Perfecto. Bueno, entonces, después la otra era, cuando hablamos también en uveitis anteriores que usamos cicloplégicos, la duda es sí, porque dijimos que se usa atropina cada 8 horas. En caso, por ejemplo, que no haya atropina, ¿se puede usar ciclopentolato o la tropicamida más fenilefrina? Si no hay, se puede usar. Yo soy partidario de usar la atropina. Si no hay otra opción, se puede usar. De hecho, no es que está prohibido para nada. Son diferentes escuelas. Hay quien usa el ciclopentolato también. Digamos, el ciclopentolato, la única cuestión es que produce un efecto quimiotáctico de los neutrófilos. Por eso, en general, como es algo más proinflamatorio, yo trato de evitarla, pero perfectamente se puede usar. Y lo mismo pasa con la tropicamida con fenilefrina, también es otra opción posible si no hay atropina, pero lo ideal es usar atropina si uno tiene la posibilidad. Perfecto. Bueno, después, cuando hablamos de HLA-B27, que dijo que había casos que eran muy inflamatorios, bilaterales, etcétera, que se podía usar corticoides subderonianos. Perdón, orales dijo, sí. Entonces preguntaban si hay casos que se puede usar, por ejemplo, corticoide intramuscular o subtenoniano. A ver, en general es así. Para los cuadros bilaterales yo prefiero, o sea, cuando hay cuadros bilaterales severos, yo prefiero usar orales. Ahora, si tenemos un cuadro unilateral severo y el paciente, ya lo conozco, no tiene respuesta hipertensiva conocida, y le hago una subtenon en esas circunstancias. Intramuscular para estos pacientes no suelo usar. En general trato siempre de medir qué le doy de corticoide. Y por eso uso alguna de estas dos opciones. Perfecto. Bueno, volviendo a la pregunta de lo de la atropina, preguntan si no es mejor tener la pupila en movimiento y no en midriasis. Esa es una discusión constante. Lo más importante, más que otra cosa, es, primeramente, que la atropina
reduce los riesgos de seclusión pupilar. En realidad, la otra cuestión es que al relajar el músculo ciliar también aumentamos la distancia entre el iris y el cristalino. Si tenemos esa distancia, prevenimos también las adherencias idiocristalinianas. Así que, en términos generales, más que el juego pupilar, tal vez lo importante es producir una midriasis significativa y una gran cicloplegia. Perfecto. Y después cuando hablamos de descenso de corticoides tópicos, que empezábamos con una gota por minuto, por 5 minutos cada una hora, y después íbamos en descenso, llegamos hasta el loteprednol. Y preguntan si se puede usar fluorometolona en lugar de loteprednol. Sí, perfectamente se puede usar fluorometolona en lugar de loteprednol. De hecho, es con lo que habitualmente se ve en publicaciones. Lo que pasa es que el loteprednol, digamos, al 0,5 sirve para las uveitis de moderada intensidad, por eso yo lo uso, y al 0,2 ya es una dosis muy, muy bajita. Entonces, porque como tiene una gran metabolización en córnea, entra poco, entonces con esa dosis yo sé que estoy usando muy poca medicación. Pero la fluorometolona, que es un análogo de las progesteronas con acción corticoidea, perfectamente, y se usa como alternativa también como corticoide de baja potencia para el control de las uveitis hepáticas a largo plazo. Perfectamente. Buenísimo. Bueno, y después, ¿alguna aclaración si tiene para hacer sobre las vacunas para el herpes en casos profilácticos de casos recurrentes? La verdad es que no hay ningún tipo de recomendación hasta el momento de que esto ayude a prevenir el desarrollo de las uveitis. De manera que yo no las uso personalmente. No para esto, no. Bien. Después preguntaron si recomienda ganciclovir en gel o valganciclovir para Posner-Schlossmann y en qué casos lo usaría. Es una buena pregunta. Primero que tenés que tener en cuenta es que realmente tengas una PCR positiva para CMV, que la verdad que acá en Argentina lo hemos buscado y la verdad es que no hay prácticamente. Pero si encontraras, no te va a quedar otra opción que usar valganciclovir, más que porque el ganciclovir al 0,15% tiene una entrada mínima en cámara anterior. Dice que se acumula en el iris, es dudoso desde el punto de vista farmacológico. ¿Cómo puede estar en el iris y no estar en cámara anterior? Lo cierto es que en el contexto de un CMV que provoque un cuadro símil Posner-Schlossmann o símil síndrome de Fuchs, más sobre todo en síndrome de Fuchs, porque el Posner-Schlossmann lo que vos tenés es un cuadro que viene y va. O sea que vos la inflamación la calmás y el cuadro está tranquilo un largo rato. El tema es, por ejemplo, si tenés un síndrome de Fuchs con citomegalovirus, que no tenés manera de frenarle la presión, que la tiene la presión en 50, y no hay manera de bajársela desde el punto de vista medicamentoso con el tratamiento antiinflamatorio. Entonces, un Fuchs secundario a un cuadro símil Fuchs secundario a CMV y valganciclovir es una buena opción. Pero claro, ojo, neutropenia, puede provocar alteraciones de la fertilidad, de manera que son medicaciones que requieren un adecuado seguimiento y sobre todo un manejo en conjunto con el infectólogo. Perfecto. Bueno, en Toxo había 3 preguntas. ¿En qué Bien. casos, cuando usa Bactrim, agrega ácido fólico o ácido? No. Y no es ácido fólico, no es ácido fólico, es folínico. Ajá, y eso se usa para la pirimetamina, ¿no? Claro, se usa para la pirimetamina, pero para el cotrimoxazol, así no usamos marcas, no hay necesidad, pero sí para la pirimetamina, ¿sí? Y hay que hacer la diferencia entre fólico y folínico, eso ténganlo en cuenta. Fólico, el parásito lo toma y se nutre. Folínico lo toma el ser humano, el parásito no lo puede tomar. Por eso usamos folínico y no fólico, porque si no, le damos de comer a la toxo si le damos fólico. Perfecto. Después, cuando usa trimetroprima y sulfamethoxazol, ¿por cuánto tiempo lo usa? En general, yo no es que hablo de un tiempo. Esto depende mucho más de
el comportamiento clínico de la enfermedad. Lo uso todo lo que la retinitis está activa. Cuando la retinitis está activa, nosotros vamos a ver una mancha blanca de bordes poco definidos. Mientras que si nosotros tenemos una lesión que se está inactivando, vamos a ver que esos bordes empiezan a hacerse nítidos. Si yo tengo una lesión de bordes nítidos, pero ya con indicios de atrofia en la periferia de la lesión, es cuando ya estamos en condiciones de suspender la medicación. Pero si suspendo el antibiótico, suspendo también el corticoide. Eso ténganlo en cuenta siempre. Nunca usen el corticoide solo. Nunca usen el corticoide solo. Bien, y la última pregunta, en la necrosis retinal aguda, ¿qué dosis de mantenimiento se usa de aciclovir? Muy bien, buena pregunta. Esto ha ido variando a lo largo de los años, porque al principio de todo, por un estudio estadístico que hicieron, como existía una alta chance de compromiso del segundo ojo durante las primeras 14 semanas tras el episodio previo, lo que se hacía es que tras que se calmara el proceso inflamatorio, es decir, que las lesiones de retinitis estuvieran inactivas con retina atrófica, se pasaba hace muchos años a aciclovir 800 miligramos 5 veces diarias por 14 semanas. Hoy en día, con la aparición del valaciclovir y su mayor biodisponibilidad, el uso es de 1 gramo cada 8 horas, y en realidad ya no se usa durante 14 semanas, sino que se usa todo el año. Y la tendencia, y eso lo puedo decir porque lo veo en las listas de discusión de la American Uveitis Society, en general el uso después de ese año es de 1 gramo de valaciclovir diario lifetime, de por vida. La mayor parte de los pacientes, de los especialistas usan el gramo de valaciclovir diario a largo plazo, con los controles por supuesto adecuados. Hay que monitorear la función renal y la función hepática cada 3 meses, hacer que el paciente se hidrate bien, porque el aciclovir precipita, el valaciclovir es la prodroga del aciclovir. El aciclovir precipita en los túbulos renales y puede alterar la función renal. Entonces es muy importante que esa persona está tomando aciclovir, tome 2 litros de agua diarios. Eso es fundamental. Entonces, si uno hace eso, no hay problema. La idea es sostener el tratamiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque ese herpes simple, zóster, no se va nunca, nunca del organismo. Siempre está durmiendo en los somas de las células neurales. Entonces, puede llegar a pasar que en un futuro, que puede ser 1, 2, 30 años, pueda aparecer el herpes de nuevo y afectarle en forma significativa el segundo ojo. Bueno, perfecto, Doc. Muy claro todo. Se respondieron casi todas las preguntas, o todas diría yo. Así que, si le parece, continuamos el lunes que viene a la misma hora. Perfecto, excelente, cómo no, con Todos gusto. dicen excelente, muy buena clase, muy claro, así que todos muy agradecidos. Bueno, me alegro que haya servido. Muchas gracias por todo y continuamos el lunes que viene entonces. Perfecto, excelente, cómo Listo, no. gracias Doc. No, Hasta por luego. favor, saluditos, que anden bien.